Después de haber estado hablando de lo que eran los bloqueadores alfa y habíamos visto que se utilizaban para bajar la presión arterial, ahora vamos a hablar de los bloqueadores beta. Estos en general vamos a ver que tienen la habilidad de bajar la presión arterial sin causar una hipotensión ortostática, porque si ustedes recuerdan, la hipotensión ortostática estaba dada al bloquear la función alfa, pero en este caso, al no tocar la función alfa, nosotros no esperaríamos ese tipo de efecto adverso. Es por ello que estos bloqueadores beta se han convertido en los medicamentos más utilizados para bajar la presión, o de los medicamentos más utilizados para bajar la presión arterial, debido a que no vamos a tener este tipo de efectos adversos. También, aparte de ser hipotensores, se utilizan para el tratamiento de angina, algunas arritmias, para infarto, glaucoma y para profilaxis migrañosa. Hay que recordar entonces que generalmente al hablar de bloqueadores beta estamos hablando de algunos bloqueadores que van a bloquear únicamente a los beta 1, pero también hay unos que van a bloquear ambos, beta 1 y beta 2. El problema entonces estaría cuando nosotros tenemos esos fármacos que no son selectivos y que entonces me puede causar, por ejemplo, problemas respiratorios. En el momento de que nos causen una broncoconstricción, no podemos utilizarlos en pacientes que padezcan de asma o de algún otro tipo de problemas respiratorios. También vamos a ver que es importante tomar en cuenta el efecto beta como un inotrópico negativo. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente que puede padecer de problemas cardíacos en cuanto a una bradicardia o alguna insuficiencia cardíaca, vamos a tener problemas al dar un medicamento que no sea tan específico. Al hablar entonces de los bloqueadores beta, tenemos que empezar hablando del dicloroisoproterenol. El dicloroisoproterenol es un beta antagonista que bloquea lo que es la acción de broncodilatación, como ya habíamos visto, relajación uterina y la estimulación cardíaca. No es selectivo beta 1 nada más, sino que incluso vamos a ver que va a bloquear esas acciones que nosotros sí esperamos utilizar como beta 2. Vemos que es el isoproterenol, que era un agonista adrenérgico, pero que ahora en lugar del grupo catecol vamos a encontrar dos cloros. El hecho de haber sustituido los OHs en meta y en para por dos cloros va a hacer que este sea un medicamento antagonista. Este medicamento no tiene una aplicación en terapéutica debido a que es un medicamento que tiene cierta actividad parcial agonista, entonces tiene muchos efectos adversos y no tiene tan clara su efecto antagonista. Sin embargo, el hecho de empezar a ver que poner otros sustituyentes en este punto, en lugar de los OHs, daban lugares, estructuras que eran antagonistas, llevó a lo que era la creación del pronetanol. El pronetanol, como ustedes ven aquí, en lugar de tener grupos clorados o halogenados, tiene otro benceno fusionado, creando entonces este naftaleno. Este naftaleno se vio que realmente es parte importante de lo que es la acción antagonista. Este pronetanol no tiene los efectos parciales agonistas que sí tenía el isoproterenol, pero sin embargo no duró mucho tiempo en el mercado debido a que daba problemas de tumores del timo en ratones. Por ello se sacó del mercado, pero dio paso a lo que era la formación del propanolol. El propanolol, como ustedes ven, es muy parecido al pronetanol, pero tiene una variación en este grupo. Esto da paso a un nuevo grupo de lo que son beta bloqueadores, pero que en este caso son más potentes. Al agregar este grupo ariloxi o alquiloxi aquí, nos va a dar una potencia mucho mayor a lo que es la acción beta bloqueadora si lo comparamos con los derivados de las etilaminas. Vamos a ver entonces que este grupo OH va a cambiar de posición, la cadena ya no va a estar el punto principal de las etilaminas, sino que va a pasar a otro carbono del nuevo grupo naftaleno. Hay que tomarlo en cuenta.
Miremos un poco más de cerca lo que es la relación estructura-actividad. Entonces, es importante ese grupo oximetileno o ariloxi. Estos ariloxi o este puente oximetileno nos va a dar más potencia beta bloqueadora. También el hecho de cambiar la cadena del carbono 2 al carbono 1 del nuevo grupo naftaleno nos va a dar entonces estructuras mucho más potentes. Son utilizados como antihipertensivos, como ya lo habíamos hablado, y tienen algo muy importante, que pueden adoptar cambios conformacionales. Si regresamos a las estructuras del pronetanol y del propanolol, ¿sí? Recordemos que este es un derivado de etilenoamina y este es un derivado alquiloxi, propanolamina. Vamos a darnos cuenta que ambas se pueden superponer. Si nosotros vemos las partes importantes que se unen al receptor, que están marcadas en grilla, vamos a ver que hay partes muy importantes para unirse al receptor. Están los grupos, en este caso naftalenos, y se comparte entonces el carbono, bueno, los carbonos alfa y beta y las aminas. Sin embargo, eso de tener el grupo ariloxi o de no tenerlo, como en el caso de las ariletanolaminas, no nos va a variar tanto en el hecho de unirse al receptor, ya que se ha visto que las ariloxipropanolaminas tienen la capacidad de buscar ciertas posiciones conformacionales que no necesitan tanta energía para poder encajar fácilmente en el receptor. O sea que ellos de alguna manera tratan de arreglarse de alguna manera para poder unirse al receptor. Otra parte importante en este caso sería la estereoquímica. Se ha visto que de los bloqueadores adrenérgicos, la estereoquímica S es la configuración más potente. Si nosotros hablamos de la configuración R y la S, muchos de los medicamentos que se utilizan en la actualidad como beta bloqueadores se venden como mezclas racémicas. Son muy pocos los que existen simplemente como una muestra S. Entre ellos podemos hablar del levobutanolol, el timolol y el benbutolol. Estos sí vamos a encontrarlos simplemente como el isómero TS. Pero otra cosa importante, la configuración S vamos a decir que es la más fuerte como beta bloqueador, no porque cambie y gire al lado contrario, sino que lo que va a cambiar va a ser la nomenclatura. Al nosotros tener la nomenclatura y ver si va a ser una conformación R o S, vemos qué sustituyentes va a tener nuestro carbono, que sí tiene estereoisomería, y así vamos a ver qué tipo de configuración se tiene. En este caso el OH es muy importante para empezar a contar sus sustituyentes. Tenemos a un OH, luego tenemos a una amina. En las aminas o etilenaminas que nosotros habíamos visto con anterioridad, luego tenemos de importancia el grupo arilo y luego el hidrógeno. Por eso es de que es conformación R va a venir y a tener esta configuración. Si nosotros vemos ahora el S, vamos a ver que el hecho de haber agregado otro grupo oxígeno o el ariloxi, esto va a cambiar de orden. El tener un segundo grupo de oxígeno entonces va a cambiar la forma en que nosotros vamos a contar los sustituyentes. En primer lugar estaría el grupo OH, luego el ariloxi, luego la amina y de último tendríamos a lo que es el hidrógeno. Por eso es que la conformación cambia de ángulo. Sin embargo, vemos que no es que cambie tanto el giro, sino que es por la nomenclatura que se le da. Hablemos entonces un poco más sobre lo que es el propanolol. Ya habíamos hablado de que generalmente es el estándar que nosotros vamos a tener como un beta bloqueador. Este es un antagonista beta no selectivo, entonces se une a ambos tipos de receptores, pero es el prototipo. Está, como ya habíamos mencionado, contraindicado en problemas respiratorios como asma y rinitis y también en algunos problemas cardíacos que tengan que ver con los receptores beta 2. Aquí tenemos algunos de los medicamentos que no son específicos. Como ustedes pueden ver, generalmente vamos a tener el grupo ariloxi que nos hace ver que son bastante potentes.
Hay algunos otros que tienen ciertas características importantes, como por ejemplo el timolol, pero esto es en cuanto a lo que es la duración de la acción. Esto lo pueden leer un poco más en el capítulo de Wilson 16. También existen algunos bloqueadores que son selectivos beta 1. En general vamos a ver que hay varias cosas importantes. Eliminan el efecto vasoconstrictor del propanolol. ¿A qué se refiere esto? No es que tengan acción agonista parcial o que de alguna manera estén bloqueando lo que son los receptores alfa 1, que por eso causa una constricción. Esto es debido a un equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático, que al venir y ver que el propanolol está bajando bastante la presión, se da un contraequilibrio con el sistema nervioso parasimpático, aumentando lo que es el efecto vasoconstrictor. Pero en este momento, al ser selectiva beta 1 y no tocar para nada lo que son los receptores beta 2, no se tiene que dar ese equilibrio que se daba para poder aumentar esa vasoconstricción, y por eso se elimina este efecto vasoconstrictor. Se utiliza para arritmias, algunos problemas de glaucoma, y es importante para la selectividad beta 1 el tener sustituyentes en para de alguna manera que sean bastante grandes. Veamos algunas estructuras. Ustedes van a ver aquí que ya no tenemos entonces al grupo naftol, sino que generalmente vamos a tener un benceno en posición para. De este grupo tenemos entonces grupos que generalmente son bastante grandes. Esto los va a dar cierta selectividad beta 1. Esto también es importante decir que es dosis dependiente. Entonces se ha visto que si nosotros aumentamos la dosis de estos beta bloqueadores selectivos beta 1, sí tiene afinidad por ambos tipos de receptores, los beta 1 y los beta 2. Entonces no tenemos realmente beta bloqueadores beta 1 puros. Depende de la dosis, así va a ser el efecto que van a tener. Siempre entonces sería mayor efecto beta 1 y luego, dependiendo de la dosis, podría ser también bloqueado beta 2. Otra cosa importante es la lipofilicidad. El propanolol, en este caso, es bastante lipofílico, y esto hace que también tenga bastante afinidad al sistema nervioso central. Esto hace también que el propanolol tenga bastantes efectos adversos. Entre ellos puede dar problemas de sueño o mareos, confusión y también depresión. Estos efectos adversos de alguna manera han sido cambiados debido al uso de otros agentes más hidrofílicos que no puedan penetrar el sistema nervioso central. Pero el hecho de poder pasar al sistema nervioso central hace que el propanolol también sea un medicamento para tratar la ansiedad. Ahora bien, aquí vemos que existen bloqueadores selectivos beta 1 que también pueden ser lipofílicos e hidrofílicos. Los lipofílicos generalmente se ha visto que tienen un metabolismo y una excreción que pasa por el hígado, y los hidrofílicos pasan generalmente por los riñones y luego se excretan. Dentro de los lipofílicos, el más representativo, como ya lo habíamos dicho, es el propanolol, y dentro de los hidrofílicos podemos mencionar específicamente el atenolol y el nadolol. Se ha visto que, como son tan hidrofílicos, se pueden utilizar para aquellos pacientes que tienen problemas con el hígado. Esto es importante. Si nosotros tenemos a un paciente que tiene problemas de hígado, generalmente vamos entonces a buscar un medicamento que sea más hidrofílico, que no se metabolice por ese órgano. Si nosotros tenemos a un paciente que tiene problemas renales, generalmente vamos a buscar entonces un medicamento que sea más lipofílico. Esto hace que no se usen tanto entonces los riñones. Algo que también se puede utilizar, si en el caso no podemos jugar tanto con la hidrofilia o con la lipofilia, es jugar con la dosis. Tratar de dar una dosis más reducida para entonces no sobrecargar a estos órganos, que tienen que ver mucho con el metabolismo y con la eliminación. Hay otro tipo de medicamentos que son un poco curiosos. Estos van a tener una acción bloqueadora beta, pero también alfa 1. Estos bloqueadores también tienen cierta especificidad por ser más beta, o sea que a pesar de que también tienen una acción alfa 1, generalmente es más dominante la acción beta y es por mucho más potente. Para leer un poco más de esto, pueden abocarse a lo que es la página 554 de Wilson y también la página 411 de Foy.